¿De qué tratan estos libros de Samuel y el libro de los Reyes? Tratan, ya dijimos que el Génesis nos introduce al Éxodo. O sea, el Génesis nos lleva a poner al pueblo de la alianza en Egipto. Dijimos que Josué y Jueces nos ayudaban a poner al pueblo de Israel ya en la tierra prometida. Pues bien, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel nos van a llevar a la institución de la monarquía o los primeros reyes del pueblo de Israel. Y obvio, vamos a tener distintas versiones de cómo se llega a esta elección o a esta selección de los reyes, cómo se llega a la decisión o a la necesidad de llevar a alguien con este perfil. A mí me sorprende, hablando de cosas que no tienen nada que ver con el estudio bíblico. En Estados Unidos ayer hubo votaciones y escogieron a un senador que tiene incapacidad para hablar porque tuvo un paro cardíaco y el paro cardíaco le dañó sus facultades, ahora sí, mentales y, bueno, se dice neurológicas, que tienen que ver con la capacidad de hablar. Y me sorprendió que iba perdiendo y ganó. El punto es que es como si yo contrato a alguien que le tiene miedo a las alturas para limpiar un rascacielos. Pero bueno, vamos a ver algo parecido en los libros de Samuel. A la hora de la elección, por ejemplo, de Saúl, y antes de la elección del rey Saúl, del cómo llega el pueblo, Jesús le ayuda a entrar en esta necesidad. O sea, ¿por qué se necesita un rey? ¿Cuál es la necesidad que tiene el pueblo para escoger un rey en aquel tiempo? Si nosotros pensamos cuál era la situación después de Josué y Jueces, ¿cuál era la situación? Ya vimos que el pueblo estaba, ya había logrado entrar, ya tenía su libertad, tenía su capacidad de crecer, no dominaban todo lo que había. Les tomó bastante tiempo tener siquiera la posibilidad de algo parecido a dominar. Y dominar no quiere decir que ellos mandaban en su terreno, ¿no? En su tierra. A eso nos referimos con dominio. Eran otros los que tomaban las decisiones más fuertes que ellos. El pueblo logra una identidad. El pueblo tiene una conciencia de su misión, pero tiene algunas situaciones de amenaza. Todo lo que es la costa está dominado por los filisteos. Todo lo que es la costa. Y Jerusalén en ese tiempo todavía no está en manos del pueblo de Israel. Es la ciudad fortaleza de otro grupo que no son los filisteos, les llaman los jebuseos, que han de haber sido primos hermanos en la entrega. Son pueblos diferentes, ¿no? Uno está en la costa, en la parte externa, y otro está al centro, en la parte alta. Jerusalén es la parte más alta. Y sabemos nosotros que estas ciudades fortaleza eran muy fáciles de defender, muy difíciles de tomar. O sea, fáciles de defender, fácil para a partir de este terreno alto dominar a los que estaban abajo. O sea, el pueblo de Israel estaba exactamente en medio. Por fuera, en la costa, o sea, no tenían acceso al mar Mediterráneo concretamente, porque estaban los filisteos. Y hacia adentro, en la parte alta, estaban los jebuseos. Pues, ¿qué pasa cuando uno queda de sándwich en una situación en la planicie y afuera está dominado por un pueblo más fuerte y por dentro hay otro pueblo también que ejerce dominio? Uno necesita a alguien que unifique, que sea un caudillo, que sea un guerrero, que sea alguien que pueda
defender lo ya ganado. A defender, ¿para qué? ¿Por qué se necesita defender? Mientras uno está en esa situación, uno tiene que pagar tributo. Les voy a poner un ejemplo grosero, no se ofendan. Nuestra relación con Estados Unidos. Si les pregunto, ¿Estados Unidos qué es? Una potencia. Es una potencia. Y hacia adentro es una república. ¿Y hacia afuera qué es? O sea, hacia adentro, para sus ciudadanos es una república, una democracia. ¿Y hacia afuera qué es? ¿Es un imperio? ¿Es un imperio? O sea, es tal cual un imperio. Los demás que estamos alrededor, aunque nos queramos poner salsa y tomate, y como quieran ponerle, o jamaica, si nos dicen, ahora te vas a poner amarillo, nos ponemos amarillos. O sea, sí se entiende el punto. O sea, la potencia fuerte, el imperio fuerte, exige, pero para nosotros está fácil porque hacia el sur no tenemos esa presión. Ustedes imagínense que al sur de México estuviera China y que estuvieran haciéndonos como acordeón de los dos lados. De un lado nos están poniendo a bailar un son y del otro lado nos están poniendo a bailar salsa. Entonces, esta era la situación del pueblo de Israel. Es una situación insoportable. De un lado les exigían tributos y del otro lado les exigían tributos. Y los tributos a veces, nosotros nos imaginamos, era como los impuestos, ¿no? Tal cual. Pero los cobraban doble de los dos lados, y los tributos a veces eran, ahora mándame 10,000 hombres para la guerra, ahora mándame 5,000 hombres, ahora mándame tantos especialistas en esto, tantos especialistas en otro. Entonces, ante esta situación, el pueblo usa la lógica. Y van a decir, ¿qué es lo lógico en esta situación? Se necesita un ejército. Y se necesita alguien capaz de unificar de tal manera todas las tribus con fuerza que pueda pedirles, ahora sí, las perlas de la Virgen a sus ciudadanos. Las levas era decirle a las familias, tienes 20 hijos, me llevo 10. Tienes 20 hombres en tu familia, me voy a llevar 15. Y nada de que si quieren o no quieren. Esas eran las levas. Y eso también lo hacían los pueblos que estaban cercanos a ellos. No era de que quisieran o no. Entonces, ante esto se requiere un rey capaz de hacer lo mismo y hacérselos a ellos para que otros no se lo hagan. Esto tiene su ciencia, ¿no? Se necesita un jefe político y militar y pasa algo que a veces no es lo que queremos, pero es lo que pasa, ¿no? La presión popular es que no queda otra alternativa. México vivió algo parecido durante la Revolución. O sea, se ocupa un caudillo que luche contra el gobierno, contra el mal gobierno, porque así le decían. Y luego se hacían gobernantes y se ocupa otro caudillo que luche contra el mal gobierno. Caudillo. Sí. Y se hacía gobierno, se ocupa otro caudillo que luche contra el mal gobierno. ¿Cuántos años duró la guerra de revolución? Como 40. Bueno, depende de dónde la terminemos. No son 40 años. Sí pudiéramos hablar de 40 años porque seguían matando a los caudillos que podían salir, sí los seguían matando ya. De hecho, hasta Álvaro Obregón fue asesinado, ¿no? Por un tal León Toral. Entonces, que le echan la culpa que era un fanático religioso y quién sabe si tenga razón o no. Yo históricamente no tengo criterios para decir fue una cosa u otra. Sí se le acusa de haber sido un fanático religioso, León Toral, así se le acusa.
pero había muchos que no lo querían aparte de los, ¿cómo se dice? Los cristeros no lo querían para nada. Es seguro. No era de su gremio. O sea, estoy seguro que no lo querían, pero no eran los únicos que lo odiaban. Todos los caudillos que habían mandado a matar y los hijos de los caudillos también lo odiaban, ¿no? Entonces, el punto al que voy, mínimo duró entre 10 y 12 años, mínimo, la revolución. Podemos cerrarlo en 10 o podemos cerrarlo en 11, depende de cuál sea su gusto. El punto es cuántos caudillos fueron asesinados. Muchos. No, y de un lado de otro, podemos hablar de primero Francisco y Madero, luego Carranza, podemos hablar de Victoriano Huerta, que fue caudillo también, y luego fue gobierno, y luego fue traidor, y luego fue, bueno, cada quien, eso mismo, cuando se escucha la voz popular, no siempre da los resultados que se está esperando que dé. ¿Cuál fue la voz popular del pueblo de Israel? Queremos un rey. Pero ¿cuál es, ahora sí, lo que está detrás de esa petición de ese rey? Ahí es donde entramos a la parte divertida. Que querían ser como los otros. Quieren ser como los demás. Quieren estar a la moda. Quieren estar a la moda, quieren ser como los demás. Y esto trae muchas consecuencias. ¿Qué pasa cuando queremos ser como los demás? Se nos olvida nuestra identidad y se nos olvida nuestra misión, que es algo que experimenta el pueblo constantemente. En un primer momento, un tal Samuel lucha contra esta idea. O sea, él entiende que el querer ser como los demás, el querer poner su confianza en una persona, en un sistema político, es una gran tentación. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuál es el mejor sistema de gobierno que existe? O sea, tenemos que escoger uno, no hay forma de que digamos ninguno. Tenemos que escoger uno. ¿Cuál? Allá en Dinamarca tienen un sistema de gobierno. Tienen un sistema de gobierno tan bueno que son vasallos de Estados Unidos peor que nosotros. Porque a ellos sí les piden sus hijos para las guerras de Estados Unidos. Aunque no nacieron ahí. No importa. Hay cosas que, por ejemplo, ¿cuál es la potencia económica más fuerte de Europa? Van a responder Alemania. Es vasallo de Estados Unidos. Si me hablan en Asia, la gran potencia económica, además de China, tendrían que decir Japón. Arabia Saudita. Japón es vasallo de Estados Unidos. Si me hablan de otra de las grandes, Corea del Sur, de los grandes potencias económicas, también es vasallo de Estados Unidos. Así, padre, ¿en qué se basa para decir que son vasallos? Estados Unidos tiene sus bases en esos países, bases militares. Esos países, aunque quieran a veces sacarlos, no tienen voz ni tienen voto. Por ejemplo, en Japón hace poco estaban haciendo plebiscitos para ver si los sacaban. Se acabaron sus plebiscitos y ahí están todavía. Porque hay necesidad, por lo que gusten y manden. Son pueblos vasallos. Son imperios vasallos de Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos hizo su guerra en Afganistán e Irak. Hubo gente de estos países que forman la OTAN y forman la comunidad europea, que si Estados Unidos dice van. O sea, no les dan chance de escoger, bueno, pero el punto al que vamos. No sé por qué salió todo eso. Porque Dinamarca es vasallo de Estados Porque Unidos. estábamos hablando de un sistema de gobierno bueno. Hay una película que se llama El Patriota. Cuando invitan al que va a ser el patriota a formar parte del ejército, él dice, ¿por qué quiero cambiar
a un dictador que vive a 3.000 millas por 3.000 dictadores que vivan a 1 milla. ¿Por qué quiero cambiar? O sea, no tengo interés en cambiar a un dictador por otro, ¿no? O sea, de cambiar a uno por 3.000. Bueno, el profeta Samuel, él está muy convencido de que ningún sistema de este tipo, un sistema político de este tipo, va a salir bien. Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Ni risa, no. Ahorita que veamos en la tercera parte de este estudio que vamos a hacer, cuando lleguemos a Salomón, primero es el rey Saúl, después es el rey David, después es el rey Salomón. Vamos a ver que Salomón los lleva hasta lo más alto, hasta la montaña más alta, pero nada más para dejarlos caer más fuerte. Así, ¿cómo se atreve a decir eso? Ahorita lo vamos a ver. Primero, el caso de Saúl. ¿Qué representa el rey Saúl? Hemos escuchado la historia que era buen mozo y que aparte estaba gigantón, que todos los demás hombres del hombro para abajo de él. Quiere decir que debió haber medido unos 2 metros, algo así, ¿no? La Roca. Unos 2 metros. La Roca no está tan alto. O sea, está de mi estatura. Se ve inmenso porque está bien fuerte, pero eso es otra historia. Es un actor. Acaba de sacar una película que está muy taquillera, que es de las más taquilleras, se llama Black Adam. No podemos traducirlo como Adam negro, porque no es políticamente correcto, aunque se traduzca literalmente así. Tenemos que decir de color, Adam de color. El oscurito. Porque si no podemos ser requeridos por racismo. Así se traduce, yo no tengo la culpa, así se llama la película, así se llama el superhéroe. Así, padre, ¿cómo sabe? El lunes me invitó mi ahijado a ver la película, entonces tuve que ir. No tuve alternativa. Si no tiene una plataforma moral y claro cuáles son sus límites. Vamos a hablar, por ejemplo, ahorita en nuestro país están promoviendo que no haya signos religiosos exteriores. Mi pregunta es, ¿y se van a prohibir las marchas LGTB más y todas esas? ¿Se van a prohibir las manifestaciones? Si ese es el camino que se va a seguir, vamos rumbo a una dictadura. No se van a prohibir las otras porque dividen al pueblo. Y la religión se supone que une al pueblo. Lo que quiere es tenerlos divididos para... El punto cuando eso pasa se camina hacia una dictadura. Cuando se suprime el derecho de expresión, la libertad de expresión de una persona, de cualquier persona, en un sistema, en un estado de derecho, se va hacia la dictadura. Sí está pasando y les digo, eso está pasando en Estados Unidos y viene para acá. Allá tienen que respetar más la formalidad porque es un país más civilizado. Aquí, como que no. Pero bueno, el caso de Saúl. Paréntesis grandes. No tiene una plataforma que le permita una plataforma moral. Para decir, ¿cuál es el error? Que él quiere abarcar todo el poder. O sea, ya no está dispuesto a esperar, ya no tiene paciencia para esperar a otros líderes, en el caso de los profetas, no los quiere esperar. Oh, sí, sí. Entonces, él dice, me están haciendo esperar a mí que soy el importante, entonces no necesito esperarte, te puedo manifestar que yo soy el importante. Que es lo contrario de David, que es humilde. Ahorita vamos a ver a Davidcito también. Porque también tenía lo suyo. No. Los 3 reyes que vamos a ver, que son el siglo de oro de los reyes, no son casos positivos, ninguno. O sea, y ahorita vamos a ver por qué. Saúl logra avances, el rey Saúl logra avances en cuanto a la conquista, en cuanto a abrirse un espacio hacia el mar. Y además de eso,
logra introducir en la figura pública de David. O sea, él es quien introduce a David. O sea, él es quien nos abre el espacio para poder nosotros llegar a comprender por qué era necesario, indispensable el rey David. Si antes era necesario un jefe político y militar, ahora hace falta alguien capaz de darle unidad a todo el pueblo, y la unidad pasa por tomar decisiones fuertes. ¿Qué decisión fuerte? Ya sabemos cómo empieza David y la leyenda. ¿Cómo empieza la leyenda? Con lo del Goliat. Primero le tumba los puntos a Goliat con una piedrita. Y se le pone en todos los términos como una figura ideal, como no plus ultra, no hay nada que se le compare. O sea, lo que habla, sus frases, tú vas a caer porque tú vienes a atacarme con tu fuerza, yo vengo en el nombre del Señor. Dice uno, las palabras que tiene es guapo, es talentoso, es bueno para cantar, es todo un poeta, es un guerrero increíble. Él es quien logra la conquista de lo que será Jerusalén. Dura más tiempo en el poder. Él es quien logra la conquista. Él es quien logra derrotar a los filisteos. O sea, los domina. O sea, acaba con las dos amenazas. Unifica el pueblo. Tenemos que agradecerle los salmos. Decimos que hasta la fecha. Hasta la fecha que son de David. Hasta las mañanitas. Que ni están en la Biblia. Hasta las mañanitas. Entonces, es una de las 3 personas más importantes de todo el Antiguo Testamento. O sea, es una de las 3 personas más importantes. Peleense por los otros 2 puestos. Él tiene el tercero asegurado. O sea, logra la unificación, logra unir al norte y al sur todas las tribus, logra hacerse de todo el territorio y un poquito más, logra someter a los externos. ¿Cuál es la mayor gloria además de esto? Hasta tiene el proyecto de hacer un templo nuevo. Cuando pensamos nosotros en... Pues esa es una gloria de Salomón. Lo construye Salomón el templo. Salomón es el que lo construye. Pero él fue el que tuvo la intención y el que empezó a ahorrar y metió todo lo que se ocupaba para la construcción. No, él hizo todo el ahorro, tenía todo y a él se le dijo que no. Y hasta obedeció. Es su hijo quien desarrollará, que es muy diferente. Ya, pero puso el material. No, todo. El segundo libro de Samuel y el primer libro de los Reyes son muy claros en hablar de que ya había dejado todo listo, que no le entró al diseño y a coordinar los trabajos de construcción, no. Eso no. Pero puso la lana. No, ya tenía todo. La madera, todos los estilos de madera que se iban a ocupar, telas, dinero para pagarle a todos los trabajadores. O sea, no creen que era poco. Bueno, el punto es, todas estas cosas que hace David, ¿qué es lo más importante de lo que hace David? Los salmos. Bueno, él establece un grupo de personas que se dediquen a escribir toda la historia del pueblo de Israel, todos los libros, a recopilar todo lo que había de las tradiciones orales, de los pergaminos que había del pasado. Él se pone a organizar. Él pone personas que le den orden, que le den sentido, que le den... Ahora sí, para que nos puedan llegar. Entonces, hace muchas cosas de estas. A nivel político militar, él logra
la unificación de todo. Cambia de lugar la capital. La capital estaba muy cerca, estaba en la tribu de Judá, estaba en esta parte, Salomón. Y él la cambia a Jerusalén, que es una ciudad más fuerte, más poderosa, está construida, nada más tuvo que correr a los jebuseos. Murió el rey de los jebuseos y aprovechando la ocasión entró y la conquistó. Ellos ya le pagaban tributo desde antes a David, igual los filisteos. Fue un gran guerrero, fue alguien carismático que logró, ya lo había nombrado rey en las tribus del sur, y él después las otras 10 tribus también lo nombran rey. Era una gran... ¿Y por qué de él sí nos acordaremos de puras cosas positivas del rey David? También ordena trasladar el arca de la alianza. Todavía estaba el arca de la alianza en ese tiempo. Entre los aspectos positivos, tiene un aspecto, uno o dos. El primero tiene que ver con consumido por el poder, atenta o estira la mano contra Dios. Así lo hace de otra manera, no suplantando, pero sí agrediendo la voluntad de Dios, que es muy clara en los 10 mandamientos en torno a... Ahora sí, se llevó como 3 mandamientos así de calle. El sexto, el noveno y el quinto. O sea, así de rapidito. Entonces, sí se ve eso mal, pero también se resalta, aún en esta situación, su rapidez para hacer penitencia y arrepentirse. Si no tuviéramos Salmo 50. No nomás eso. Su rapidez para arrepentirse y cambiar. Entonces, estas son algunas de las características del rey. Ahora nos vamos al tercer punto, que es la época de apogeo de la más grande de toda la historia de la monarquía de Israel. Salomón. Cuando llega Salomón al poder, le dejan a un pueblo unificado, le dejan a un pueblo que ya no tiene enemigos a los lados como los tenían, a los filisteos y a los jebuseos. Acomodado. Lo dejan con la legitimidad, con el pueblo, con todos a su disposición. Él fue preparado para ser rey. Fue educado, desde muy pequeño se le educó. Si su papá era alguien tan talentoso y tan culto, pues obvio que se esmeró en que se le diera una formación completa, íntegra. Entonces, ya no es solo gobernar el pueblo. Ahora vuelve la tentación otra vez. ¿Cuál fue la tentación de pedir un rey? Ser como los otros pueblos. Ser como los otros pueblos. Ahora, ¿cómo es el pueblo de Israel ahora que le está yendo bien? Muy próspero. Es igual que los otros pueblos con los demás. Empieza a oprimir a sus vecinos. Les empieza a cargar la mano con los impuestos, no se llaman impuestos cuando son extranjeros, se llaman vasallos y se le llama tributo. Empieza a cobrarle tributo a todos sus vecinos. Se pone bien sad. Se pone peor que el SAT. Ahora sí, empieza a cobrarle. El tributo es para los extranjeros, los impuestos son para los locales. Pero empieza a ser cruel con los de afuera y cruel con los de adentro, en cuanto a los trabajos, en cuanto a las exigencias, en cuanto, obvio, para construir y para hacer las cosas como a él le gustaban. No únicamente construyó el templo, construyó palacios, construyó otros edificios. Entonces, y construyó las ermitas para las amantes.
¿Cuáles ermitas? Palacios. Para Pero no sus eran amantes. dioses. Pero no eran amantes, eran esposas. Ahí estamos en una de las cosas que rara vez. Él tenía una política de alianzas con otros pueblos a través de matrimonios con extranjeras, con princesas extranjeras. Pero era una política, no era una buena política. Para estar en paz hacia afuera con los demás, hacía alianzas, pero no solamente se quedaba en las alianzas, se empezó a hacer como los demás pueblos también, con ideologías muy familiares a nosotros, como la inclusión, ahora sí, todos tienen derecho a vivir de la manera que les dé su gana, a hacer lo que les dé su gana, o sea, muy open mind, muy todas estas cosas. La tentación de ser como los otros pueblos en cuanto a la opresión hacia afuera y la opresión hacia las clases bajas. ¿Qué quiere decir en las clases bajas? No había una guerra de clases en aquel tiempo, pero sí se les cargaba la mano a todos los esclavos. O sea, tenía esclavos que les mandaban de tributo también de otras partes, como pago del vasallaje que tenían que cubrir. Entonces, el punto de las alianzas con las esposas extranjeras, esa es una política de alianzas. El punto de la opresión hacia los demás, el punto de que se pierde la identidad otra vez. Salomón lleva al pueblo de Israel hacia lo más alto, siendo él famosísimo por su sabiduría e inteligencia. O sea, otra vez volvemos a la lección. ¿Cuál es la lección que nos da? Primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes. ¿Cuál es la lección que nos da? ¿Funciona la monarquía? ¿Ha funcionado la monarquía? Esos 90 y tantos años, esos 100 años que duró con estos tres personajes, ¿ha funcionado? ¿Para qué ha servido? ¿Qué es lo que va a traer la monarquía? Enseguida va a traer más desgracias. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Israel se quiere parecer a otros pueblos? Empiezan las guerras internas entre el norte y el sur. Se llaman guerras fratricidas, porque se están matando entre hermanos. Cualquier parecido con nuestra historia aquí en la época de la independencia, de la revolución, no es coincidencia. Traemos mucha sangre judía también, aunque algunos lo escondan. En el pueblo bicicletero donde viene mi familia, se me ocurrió a mí empezar a tomar fotos de algunos signos masónicos que vi, y se me arremaron y me dijeron que estaba haciendo algo peligroso para mi salud. ¿Por qué? Porque ahí no les gusta que les digan ni que son masones ni que son judíos, o que tienen descendencia o sangre de por allá. O sea, ni una ni otra cosa les gusta que se los digan así. Y yo estaba tomando fotos y digo, no puedo creer que en este lugar, que con todo respeto se jactan de ser muy fieles a la religión y tierra de mártires y cosas por el estilo. Guadalupanos. A mí me sorprende que tuvieran tantos signos. Fue todo. Digo, han de haber negociado con los arquitectos que hicieron esto para darle chance de que pusieran todos sus signos en todos los templos. Están bien visibles en los vitrales. Los vitrales es la parte más luminosa de cualquier templo. Es la parte que más se va a ver. Y ahí es donde están los signos. Y yo tomé las fotos, aunque se enojaron. Ciertamente. No les gustaron mis comentarios. Bueno, que estuviera tan atento a esos detalles, porque me dio en la cara, pues. Pero bueno, Salomón lleva al pueblo de Israel al máximo de su capacidad. ¿Pero cuál máximo de su capacidad? Imperialista, comercial, de economía, de relaciones exteriores. Hay algo diferente. Sí. Voy a poner un ejemplo que se va a escuchar muy cruel.
y lo voy a poner conmigo para no meter a nadie porque no quiero que luego se van a... Si a mí me pusieran a escoger, a mí, entre ser rico esclavo, un esclavo rico, o ser un pobre libre, o sea, ¿qué se escogería? Es fácil decirlo en lo práctico, así de dientes para afuera, porque nos va bien, porque tenemos trabajo, porque se nos ha educado con dignidad y somos conscientes de eso. Pero, por ejemplo, hay algunos que se la pasan diciendo el milagro chino, porque son ricos y antes no tenían ni para comer. Cuando yo estaba chico, rendía el arroz en todo el mundo, empezaron a comer 2 veces al día los chinos, de los 80s en adelante, empezaron a tener dinero para comer 2 veces y se escaseó el arroz en todo el mundo. Así, ay padre, qué exagerado está. Puede parecer algo chusco, ¿no? Ahorita hay quienes dicen que China es una superpotencia y que la gente rica puede viajar, pero puede viajar solo si le dan permiso, solo si se porta bien, solo si está alineado, solo si deja garantías de que va a seguir siendo alineado cuando salga. Entonces, la libertad no es como ahora, la libertad, va a decir, si le preguntan a alguien que tiene hijos, a mí qué me importa ser libre mientras mis hijos tengan que comer. O sea, si se pone a las masas, si se pone al pueblo, si se pone a todos, es fácil para el que tiene trabajo y sus hijos comen bien decir, no, la libertad y esto y lo otro. No es tan fácil decirlo desde el otro lado. O sea, con hambre no estoy muy interesado en las ideas o en las ideologías o en la libertad o en las filosofías. Estoy interesado en la tortilla. En que coman los niños. O sea, cuando estoy tomándome un café, lo único que estoy pensando es si no me hará daño, dijo el otro. Así sin un panecito. O sea, y si fuera una coyota con un piloncillo, mejor todavía. A mi padre le gustan las coyotas, la verdad sí. Y me gustan también las de cajeta, no nada más las de piloncillo. Entonces, Salomón lleva al pueblo, volviendo a Salomón, al rey Salomón, al máximo de su potencial militar, económico, comercial y todo lo que le quieran sumar. Pero también lo lleva al precipicio, a la decadencia. ¿Cuál decadencia? A las idolatrías, a la división y a guerras donde ya no hay remedio. ¿Qué es una guerra donde ya no hay remedio? Que no se puede arreglar para... O sea, lo que está pasando ahorita otra vez en el pueblo de Israel, entre los palestinos y los judíos y los israelitas. Yo le pongo las 2 palabras y no es discriminación, es aclaro. Soy muy consciente de mis raíces de por allá. Y últimamente no sé por qué con la barba inmediatamente me saludan como rabino. Se tiene que hacer las trencitas. Hay avances, se hacen solas. Esa es parte de la diversión. Me preguntaron que si era por motivos religiosos que traía la barba, con un respeto y una... Ya nomás dije que era el párroco, el padre de aquí, se acabó y empezamos con mucha confiancita, así con muchas... Se acabó la... Cuando pensaban que era rabino judío, estaban muy respetuosos. En cuanto se dieron cuenta que era el padre de aquí, es de barrio. ¿Qué pasa con la decadencia? La guerra, donde no hay remedio, es aquella guerra donde ninguna de las 2 partes acepta ya la relación ni la identidad. Ya no hay relación, ya no hay identidad y ya no hay una misión común. Esa es la peor guerra que hay. Guerra entre ellos. Esto es lo que queda. ¿Cuánto tiempo duran estas guerras que hereda Salomón a su pueblo? Otros 300 años. O sea, son guerras que acabaron con algunas de las tribus. Son guerras que acabaron
trabajando para que otro país los invadiera, a los que habían sido un solo reino, a los que eran de la misma raza, invádelos y acábalos. O sea, prefiero que los mates a todos para ver si dejan el terreno libre, para poder nosotros después entrarle. O sea, a ese nivel, esa es la herencia, esa es la decadencia. Se olvida, se cae en la falta de medida, en la falta de visión, en la idolatría, en la división religiosa, en todos los aspectos sabidos y por haber. O sea, sí se llegó hasta el cielo, le pasó como a Ícaro. Ícaro es un personaje mítico que le dieron unas alas de plumas de ave y se acercó tanto al cielo que se le quemaba. O sea, en su soberbia creía que iba a poder alcanzar el sol. O sea, creyó que podía alcanzar el sol. ¿Y qué pasó? Se le quemaron las alas, las plumas. ¿Y qué pasó cuando se quemaron las alas y las plumas? Con más ganas. Desde allá. Entonces, el pueblo de Israel con el rey Salomón vio una gran gloria en todos los aspectos: intelectual, tecnológico, comercial, industrial, pero también le tocó ver la otra parte del trampolín hacia abajo. Entonces, ¿qué nos deja de enseñanza todo esto? ¿Qué nos deja de enseñanza? Que nos sirve la monarquía. La monarquía, o sea, vista desde la óptica de la palabra de Dios. O sea, vista desde la óptica de la palabra de Dios, la monarquía no funciona. Si se cae en la tentación del poder, no funciona. Si se acaba la relación con Dios en cualquiera de sus formas, no funciona. Si el pueblo reniega de Dios, no funciona el pueblo como tal. ¿Y a dónde lleva eso? Lleva a la destrucción. Lleva a la destrucción. Y los próximos años, ahorita nada más vimos el periodo que va del rey Saúl al rey Salomón. Son alrededor de 100 años. Después de esto vendrán una gran cantidad de profetas, que de hecho aquí lo traigo, ya lo había preparado, pero dije, si me pongo a ver eso no voy a acabar ni a las 10 de la noche. Pues 2 clases de... Pensaba dar 2 hoy, pero dije voy a abstenerme porque a lo mejor tenemos que partir a los profetas. Sigue la clase con los profetas y a lo mejor lo tenemos que partir en 2. Pero bueno, según la palabra de Dios, y no estoy haciendo una lectura con una mentalidad democrática o republicana, sí, padre, ¿a usted le gusta la república? No. Y decían algunos por ahí, padre, el sistema democrático es bueno. Y mi respuesta es, el detalle no es que sea bueno, es que no encontramos uno mejor. O sea, es el menos malo de otro. Que a veces deja de funcionar, Cuando empiezan las persecuciones, cuando empiezan las limitaciones, cuando empiezan los abusos y la voluntad de poder de algunos de acaparar, como ha pasado en otras partes de América Latina, y como pasa también en países, yo les digo, esto de que estén cambiando en Inglaterra cada 2 semanas de primer ministro, ¿creen que le sirve al pueblo de Inglaterra? Pues no. No, cada uno le va clavando una daga en distinta parte del pueblo. Uno le clavó la daga con las sanciones y con no comprar energía de otros países. Otro le clavó la daga poniéndole las prohibiciones del COVID. Otro le clavó... eso de que lo estén cambiando, que haya durado 45 días, es estúpido. Ninguna propuesta, ningún trabajo. Si me dicen a mí, padre, pinte esto usted solo, se va a tardar menos de 2 meses. No. Nada más a lo mejor en poner los rezanes a todas esas zanjas que se hicieron, a lo mejor ahí me la llevo. Entonces, y si estamos hablando del gobierno de un país, pues no está funcionando. Entonces, pero bueno, punto. Los profetas. Vamos hacia los profetas. ¿Qué vamos a ver con los profetas?
esta amenaza de lo que hicieron en ese tiempo estos 3 reyes, de lo que hicieron bien y de lo que hicieron mal, se convierte ahora sí en una visión o en una misión de trabajo para los profetas. Si no se componen, van a ser destruidos. Ay, padre, que es como cuando yo tenía 18 años, me dijo el entrenador de básquetbol en paz descanse, Francisco, el Barris Padilla, y no era mi pariente. Francisco Arturo Padilla, no era mi pariente, aclarando. Él medía 2 metros, yo no, y en casa no hay ninguno de esa estatura. Miembro del Salón de la Fama del Deporte de Baja California y todo eso. Y me dijo: Jorge, si sigues comiendo así, te van a empezar a doler los tobillos, te van a empezar a doler las rodillas y después la espalda. Seguí comiendo así. ¿Qué creen que pasó? En ese orden. O sea, en ese orden, así como me lo dijeron. Bueno, los profetas empiezan a hacer este trabajo, viendo venir lo que viene, empiezan a advertir al pueblo, a las estructuras, a los gobernantes, a los distintos gobernantes, porque también cada 3 meses mataban a los reyes, tanto en el norte como en el sur. Ya empieza una realidad separadas y empiezan situaciones de competencia, de guerra, de situaciones muy, muy complicadas. ¿Qué conclusiones podemos tomar? 1, el sistema de gobierno no sirve si las personas se olvidan de su identidad y su misión. Ningún sistema de gobierno va a servir. Si a la hora de lo concreto, de decir, ¿cuándo va a cambiar un país? Cuando dejas de estacionarte en doble fila, cuando dejas de pasarte los altos, cuando dejas de abusar del poder que tú tienes para imponérselo a los demás, y eres capaz de vivir de esa manera y de exigirle hacia arriba lo mismo. Digo, si los de abajo somos personas decentes, ¿de dónde salen los gobernantes? ¿De dónde salen? Salen del populus, entonces salen del pueblo. Así, ahora decir que López Obrador no es del pueblo, es decir, no ha habido otro presidente que nos represente mejor, no se le entiende a la verdad. Pasó de panzazo. Los últimos 4 nos representan a la perfección. Peña Nieto. El botudo que quiere arreglar todo hoy, a gritos y hoy. El que tiene problemas a la hora de digerir y a la hora de... el que no ha leído ni un solo libro. Y va a decir, y vive de su rostro. Sí, alguna virtud tenía que tener. No tenía muchas, y cuando hablaba no estaba tan mal y sabía dejarle el trabajo a los que sabían hacerlo. Pues ahora que llegamos al supermercado extrañamos a Peña. No, extrañamos a Peña, extrañamos hasta Salinas. Yo estaba hablando en días pasados que extrañaba a Salinas. Así, es la mafia del poder y de la religión los que extrañan a Salinas. Pero nos alcanzaba para el mandado. Extrañaba esos 100 pesos que me daban $30. Se extraña, ¿cómo no? Qué cosa. Cuando va a decir, padre, ¿cómo que así estaba en ese tiempo? Y es que con 1,500 sacabas un buen carro, ahora sacas 3 cosas y ya son 500. Bueno, el punto al que vamos. Primero, el poder corrompe, el poder, sin que las personas estén en relación con Dios, sepan su identidad y su misión. O sea, no va a funcionar ningún gobierno. Y peligro con los gobiernos absolutos. O sea, no es una buena imagen la que nos deja el segundo libro de Samuel y el primero de Reyes. O sea, hay algunos que dicen, es que el poder, los reyes defendían que era la Biblia la que les daba. Pues sí, porque nunca leyeron la Biblia como Dios manda. No sé qué versión de la Biblia tenían donde se justificaban los reyes.
O sea, no sé qué versión de la Biblia, si leemos los libros y la historia del pueblo de Israel, que es lo que se nos presenta ahí, no va bien. Y si lo vemos en el Nuevo Testamento, tampoco. O sea, veamos las figuras cobardes que nos presenta el Nuevo Testamento del procurador, de Herodes, juntado con su cuñada, con su hija, con su sobrina bailándole, diciendo, espérate. ¿Qué tipo de...? Si el Señor lo llama zorro, no creo que lo haya querido mucho. O sea, díganle al de zorro a ver si no le tumba los dientes. O sea, igual si se lo dicen a un hombre le tumba los dientes, y si es a una mujer también se los tumba. Entonces, el punto al que voy, en ninguna parte, o sea, porque no supieron ser fieles, porque no supieron respetar su identidad, porque se extendían hacia lo religioso, hacia el prójimo, o hacia la opresión, hacia el castigo a los demás y hacia los goces. O sea, la sabiduría, si no se usa acompañada de Dios, tampoco sirve. Así, la sabiduría de los que inventaron las bombas atómicas, la humanidad estaría mejor sin ellos y sin sus inventos también. O sea, no estaríamos ahorita con el Jesús en la boca por las broncas entre X o Y. O sea, entonces, la visión que nos deja es una advertencia: poderes absolutos. Si no es el poder de Dios el absoluto, y no estoy hablando de teocracias o ahora sí imperio de religiosos, porque no es su trabajo tampoco. Y donde están algunos que quieren ser, tenemos que tener cuidado también con ellos. Nos deja serias advertencias. O sea, ¿quieres que te pase lo mismo? No, sigue ese camino hasta que desaparezcas. Nada más que tanto les costó al pueblo de Israel, los reyes, como 1700 años para regresar a su tierra. Exageré, como 1000 años, ¿no? Voy a hacer mi cuenta, no, son 1000 del rey David a Jesucristo y otros 2000. Son 3000 años. O sea, ¿cuánto les costó el error de la monarquía? Pues casi 3000 años. Así, no fue poco, o sea, no es poco. Salió caro. Es una advertencia y que pasa por varios exterminios, pero eso lo veremos. Oh, sí, cierto, les fue como... Con los profetas próximamente, el próximo miércoles, si Dios nos lo permite. Yo ya terminé por hoy. ¿Alguna pregunta, duda o queja?